versículo número 7. Si los hermanos encuentran la Biblia al día, o por lo menos lenguaje sencillo, o Dios habla hoy, cualquiera de esas tres, les voy a agradecer después que leamos estos versículos. Del 7, Juan 13, 7, y vamos a leer hasta el versículo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leamos, hermanos, con entendimiento. Amén. Leamos con entendimiento desde un principio, preparemos nuestro corazón leyendo de esa manera. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Oramos. Le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra en esta noche. Es una porción que necesitamos entender para poder tener una nueva oportunidad, que nos demos una nueva oportunidad en este año. Amén. Padre, bendícenos, por favor, con tu palabra. Queremos pedirte que tú seas propicio con nuestro pueblo, con nuestra iglesia, con tu pueblo, Señor. Queremos orar por nuestros hermanos que están fuera. Señor, bendice la vida de Diego Antonio Caguas, que está fuera. Señor, guárdalo, cúbrelo. Bendice a Carlos Antonio Quintanilla. Señor, por favor, que tu misericordia no sea parte de su vida. Te pedimos por nuestros hermanos Rodas en Panamá. Señor, bendícelos y que ellos sientan que siempre nuestro amor y nuestras oraciones por ellos. Bendice a nuestra hermana Elsie y a nuestra hermana Marta en Italia. Señor, queremos pedirte que tú le seas propicio. Y así, Padre, oramos por cada uno de nuestros hermanos que están fuera, nuestras familias que están fuera de nuestro país. Queremos bendecirlos y pedirte que tú seas propicio en este año que se comienza, Señor. Y a nosotros, bendito Dios, ayúdanos, y que la palabra que tú nos has estado dando, Señor, pueda hacer esa obra en nosotros, que nos caiga, Padre, en tierra no fértil, que nuestras vidas puedan ser vidas que atesoren, que valoren tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para este día, y que esto pueda ser un medio para que nosotros podamos de una manera personal, con guianza del Señor, con guianza de su Espíritu, y que no seamos indulgentes con nosotros mismos. Hace un momento decía que hemos llegado a tener la oportunidad de iniciar una nueva etapa, un nuevo año, y este año también nos está brindando nuevas oportunidades, y podría ser como un examen para nosotros la enseñanza de esta noche. Que el Señor me permita que el tiempo me abunde para poder tocar estos 7 puntos que quiero tocar. El tema es niveles en la vida cristiana. Niveles en la vida cristiana, que cada uno de ellos representa el desarrollo de nuestra vida, nos ubica dónde estamos. No es que solamente estos puntos sean, no es que solamente estas etapas en nuestra vida sean, sino que le puedo decir nomás que esto fue lo que el Señor me puso en mi corazón a raíz de las enseñanzas que el Señor nos ha permitido tener estos 2 últimos cultos del año, y ahí entró en mí una reflexión y
un punto que no quise tocarlo porque se iba a desperdiciar, y es específicamente. El Señor me permitió entender esto: niveles en la vida cristiana. Primeramente, se necesita la salvación. Y esto, cuando hablo de niveles en la vida cristiana, estoy hablando de niveles de desarrollo en la vida cristiana. También niveles para poder tener entendimiento y para poder tener comprensión de las cosas. Como cristianos, muchos no tenemos una comprensión de muchas cosas, especialmente de la vida cristiana, especialmente de la palabra de nuestro Dios, de la vida cristiana, de nuestra comprensión de las cosas espirituales. Y tal vez usted, al oír los 7 puntos, usted pueda ir con ese gran cuidado, ubicándose sin ser autoindulgente, poder saber dónde se encuentra. Necesitamos primeramente la salvación. Necesitamos después, como segundo paso, hablando de este nivel, de estos niveles, o en este desarrollo para el crecimiento cristiano, necesitamos estar también en el nivel de discípulos. Pues no toda la iglesia del Señor es discipulada, no toda la iglesia es discípulo, mejor dicho. Y también el tercer nivel que he puesto es de conocimiento. Se necesita el conocimiento. Como cuarto nivel, crecimiento. Necesitamos nosotros tener crecimiento. El quinto nivel es madurez. Mira hasta dónde está la madurez. El quinto nivel, crecimiento, madurez. El sexto, entrega. No puede haber entrega si no hay madurez. Y el último punto que he dejado, el último nivel, en esto nomás que estoy desarrollando, es revelación. Qué importante es la revelación, hasta dónde comienza en sí la revelación. Y cada una de las cosas en la vida cristiana se pueden asimilar en el porcentaje dependiendo en qué nivel nosotros nos encontramos. Usted puede tener un nivel de conocimiento, usted puede tener un nivel de madurez, usted puede tener ¿cómo le dije? Un nivel, sí, gracias, un nivel de entrega y también un nivel de revelación. Y eso dependerá de dónde usted realmente esté ubicado. No se le puede exigir más de lo que usted no puede dar. Por ejemplo, y eso nos ayuda a nosotros, especialmente los que somos los líderes, los que somos los que apacentamos la grey del Señor, al entender esta verdad en la vida de cada una de las personas que cubrimos, y esto incluye también el área familiar. Como padres debemos de también nosotros comprender qué nivel tienen nuestros hijos de conocimiento, de madurez, etcétera, para que nosotros los podamos comprender y en lo espiritual no caigamos en ese legalismo de querer exigir algo que el creyente realmente no puede dar. Y quiero decirle algo, todo esto trae beneficios, y estos beneficios únicamente son personales. Estos beneficios no dependen de los demás, sino dependen de mí. En cada una de estas etapas, por ejemplo, la salvación, el beneficiado soy yo. Porque si soy salvo, significa que ya no soy condenado. Ya no estoy condenado. Entonces, el beneficio es mío. La gente que rechaza la salvación está perdiendo un gran beneficio, el mejor beneficio de su existencia. Pero no se le puede obligar. Y no podemos obligar a nadie. Nosotros por la mayoría de las personas, no importa el nivel de conocimiento en el cual se estén o
como le dijera, de lo que se trata siempre a los que predicamos la palabra nos ponen como personas fanáticas, personas que exigimos, y realmente no todos somos así. No todos somos así. Somos los primeros en saber que no se puede poner una carga sobre alguien que sabemos que no puede sobrellevar, especialmente si nosotros no la sabemos sobrellevar. Entonces nos señalan de que somos personas austeras, que somos personas drásticas, que somos personas fanáticas, que somos personas que tratamos la manera de exigirle a la gente. No es así. No en todo sucede esto. Por lo menos usted está en una iglesia, está en un ministerio, está en una misión donde jamás le hemos exigido absolutamente nada. Desde del púlpito le hemos enseñado que usted se congregue. Eso es lo único. Le exhortamos en el sentido de que si usted recibe la exhortación para su vida, el beneficiado es usted. Pero nunca andamos tratando la manera de investigar si usted cumple o no cumple. Inclusive con una de las cosas que son más fáciles de poder identificar en los ministerios es, nosotros jamás hemos andado preguntando, ni averiguando, ni contando, ni diciendo quién diezma y quién no diezma. Eso a nosotros no nos importa. Si el creyente logra entender esta verdad, él va a ser beneficiado. Porque dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. Y también es falso de que nosotros nos basamos en una ley caducada. No, es que en la ley que está caducada está la figura para nosotros. Eso es una sombra para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos o el fin de los siglos. Pero no es que nosotros estemos equivocados, no. Esa ley, en cierto sentido, tiene una validez. En cierto sentido, esa ley me abre a mí el entendimiento. Como lo hemos explicado en muchas ocasiones, la ley es cierto que nos salva y que en determinado momento podemos decir que es una ley caducada. Sí, es una ley caducada, pero es una ley que está vigente en mí porque me preserva de muchas cosas. Como quiso preservar al pueblo de Israel cuando le decía de que no debían de comer, por ejemplo, animales inmundos. Uno era una buena salud para ellos, una buena dieta alimenticia que Dios quería para ellos, y también un ejemplo para todas las naciones. Y que al preguntarles por qué no comían, era una buena razón para empezarles a explicarles las razones por qué. Por ejemplo, en esta época que pasó, qué bueno es que a usted le preguntaran o le hubieran preguntado, ¿por qué usted no bebe? Le voy a explicar por qué no bebo. Y empieza usted a las cosas naturales, a las cosas normales, a las cosas humanas, y de ahí usted se pasa a lo espiritual. Una buena razón para dar testimonio. Amén. Entonces, tenemos niveles en nuestra vida. El primero le decía, salvación, que vamos a entrar en muchos detalles. Pero, volviendo al texto de Juan capítulo 13, versículo número 7, no sé si me encontraron otra versión ahí que les pedí. Si la encuentran, por favor me la proyectan. Juan 13, 7. Está bien. Dice así en el lenguaje actual. Nosotros leímos ahí, en nuestra versión, dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y en eso me estaba yo basando para poder dar este desarrollo de estos 7 puntos. En el 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Mire qué tremendo es la no comprensión de las cosas. Lo que no entendemos. Qué desperdicio cuando nosotros no entendemos. Perdemos mucho. Exactamente, aquí estamos viendo un ejemplo mejor que este, difícilmente encontraríamos. No es que no hay, pero nos costaría encontrar otro ejemplo como este.
Cuando el Señor en esta versión dice la misma, yo creo que es la misma Reina Valera, dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Cuántas cosas nosotros no comprendemos? ¿Por qué no las comprendemos? En el caso nuestro, como iglesia cristiana, Misión Cristiana Judá, ¿cuántas cosas nosotros no comprendemos porque lamentablemente de seguro nos hemos quedado estancados en algún punto de esto que hemos mencionado? Espero que no sea en el primero. Que no solo se quede con una salvación, yo soy salvo y los beneficios, no, ninguno. ¿Por qué? Porque me he quedado solamente con una salvación como la gran mayoría de gente cristiana. Carentes de todo. Carentes de todo. Solo tienen a un Cristo que salva. Cuando preguntan, ¿usted es salvo? Amén. Pero hasta ahí nomás. ¿Usted es discípulo? No dicen amén los que no son discípulos. Y así una cantidad de cosas que se le pueden preguntar. Jesús le respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Ese nivel podría decirlo ya hasta el final, la revelación. Después lo vas a entender, pero óigame, qué camino más tremendo el que le estaba esperando a Pedro. Muchos somos como Pedro cuando observamos al Señor que está lavando los pies y que el Señor se va acercando a él. Muchos somos como Pedro. Lavar los pies, ¿qué significa? Restaurar. El Señor estaba restaurando. ¿Y cuánto nos oponemos a ser restaurados? ¿Cuánto nos oponemos a ser vacunados? ¿Cuánto nos oponemos a ser inyectados? Muchos somos como Pedro. ¿Pero por qué? Porque no lo entendemos. Hay cosas que no me gusta a mí mencionarla. Usted me conoce, yo soy mero huraño en esto. Por ejemplo, imagínense cuántos no saben lo que se pierden por no diezmar. ¿Y cómo le hacemos nosotros si solamente son salvos? ¿Cómo lo hacemos entender si solamente conocen la salvación y ahí nomás no quieren pasar de ahí? No les interesa nada más. ¿Cómo le hacemos entender a las personas la importancia de congregarse? Usted que entiende lo que estoy diciendo y lo comprende, ¿usted se ha dado cuenta de los beneficios que ha adquirido por congregarse? Si la salvación es un paquete con muchos regalos, uno de ellos son, por ejemplo, voy a mencionar un don, de lo que usted piense, crea, desee, anhele, un don. Es una gran cantidad de cosas que trae el paquete, pero vamos a hablar de uno, el don. ¿Cómo usted descubrirá si no pasa de la salvación? ¿Cómo usted descubrirá que tiene ese don? Y si lo llega a descubrir, ¿cómo usted lo aplicará? Y a saber qué cosas maravillosas tiene Dios para usted, pero como no pasamos del primer nivel, entonces muchos somos como Pedro cuando observamos al Señor lavar los pies a otros. No nos dejamos o nos oponemos por nuestra falta de entendimiento, no comprendemos. Quiero tocar aquí de esto primeramente los dos puntos, entender y también comprender. Entender, la palabra griega ginosko, que significa conocer, saber. También se aplica para aprender a conocer, ginosko. Darse cuenta, enterarse, eso se puede ocupar. Muy parecida a la palabra comprender, que es la palabra griega eido. Esa es la palabra para comprender, que literalmente o figurativamente es ver. Comprender es ver, entender es saber. Mucha gente sabe que existe el mar, pero nunca lo han visto. Entonces, ¿qué idea puede tener alguien del mar si nunca lo ha visto?
Y estoy hablando inclusive hasta sin fotos. No, solamente le han dicho qué es el mar. El mar es esto, así, así, así. ¿Realmente tendrán comprensión de lo que le estamos diciendo? Difícilmente. Igual de un río. Es que mira, un río es una cuenca, y si no sabe qué es cuenca. Es que es una vertiente, y no me entiende la palabra vertiente. Mira, es un montón de agua pues que va bajando así, ¿ve? Cuando usted nunca ha visto un río puede tener con claridad. Entonces, el comprender es ver. El comprender es que me lleven y me pongan enfrente del mar. Y cuando me ponen enfrente me quedo. ¡Oh! Jamás me imaginé que fuera así. Porque no me pueden decir la infinidad de detalles que tiene el mar en sí. Entender, comprender. Dos cosas muy, muy similares, que ambas palabras se pueden ocupar para lo mismo. Por ejemplo, saber o conocer. Las dos se pueden ocupar para esas dos palabras. Conocer, saber. Las dos palabras. Ginosco y la otra que le decía, he ido. Pero si hablamos para ver cuál es la diferencia entre la una y la otra, la una es sé únicamente letra y lo otro es lo veo. Lo que no entiendes hoy lo comprenderás después. Espero que me esté dando a entender. El Señor está hablando ahí de que si no te dejaras lavar. La palabra correcta aquí que dice es, en el versículo número 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, fíjense bien, si no te lavare, la palabra griega es nipto. Nip con P, N-I-P, nipto. Esa es la palabra que ocupa ahí. Específicamente lavar una parte del cuerpo. Lavar los pies, lavar las manos, o se ocupa para lavarse la cara. Eso es lo que está ahí diciendo el Señor. No tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, Jesús le dijo, el que está lavado, aquí la palabra lavado es loúo, que significa es bañarse, el cuerpo entero. El que ya está bañado no necesita sino que se le lave la parte. En este caso los pies, que habla del caminar, habla del contaminarse. Entonces no podemos lavar a gente que no está bañada. Podemos lavar solamente a gente que está bañada. No podemos restaurar sino a gente salva. Eso hace la diferencia enorme. Él le dijo, cuando él comprendió, cuando él ya pudo ver, le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino báñame. No, Pedro, tú ya estás lavado. Y el que ya fue bañado totalmente, el que fue lavado totalmente, no necesita sino lavarse. Como él ya estaba bañado, como él ya era salvo, entonces, y solo entonces, se dejó lavar los pies. El que no está bañado no se deja lavar los pies. Y existen otros que se dejan lavar los pies, pero no están bañados, y el Señor no es engañado. Pero no todos están limpios. Y le lavó los pies a Judas. Porque aquí no dice que no se los lavó. No sé si me doy a entender. El que es salvo va a ser lavado. Parte de su cuerpo, la figura. Lo que ha contaminado, lo que ha ensuciado. Lo que ha arruinado. Se puede lavar. Qué precioso, ¿verdad? Significa que el salvo se somete a lo que sea. El salvo se somete a lo que venga.
El no salvo no, engaña. Amén. Una de las cosas que no comprendía Pedro era que esto lo hacían los criados o esclavos del que recibía invitados o huéspedes en su casa, y lo hacían los criados. Y lo que no podía ver, lo que no podía comprender Pedro, porque no tenía entendimiento, era de que como el maestro, como el Señor estaba haciendo una labor de criado. En lo humano no entendía y por lo tanto no podía ver de que era necesario que Él le lavara los pies. Entonces el Señor lo instruye. ¿Por qué? Porque en Pedro no solamente había salvación, en Pedro había otro ingrediente importante, que es que él ya era un discípulo. No estaba en un nivel solo de salvo. Amén. Entonces aquí importante esto, porque solo sus discípulos pueden quitar ataduras. Solo sus discípulos, solo sus criados, solo sus esclavos pueden lavar. Porque si yo, que soy el maestro, porque si yo, que soy el Señor, hago esto, también ustedes deben de hacerlo los unos a los otros. Y cuántos orgullosos habemos en el Señor, ¿verdad? Que no permitimos que otros oren por nosotros, no permitimos que otros nos enseñen, ¿por qué? Porque somos hinchados. Hay orgullo en nosotros, y orgullos ministeriales, que no podemos permitir que el Señor pueda usar a quien Él quiera para bendecirme. Yo le he contado a algunos de ustedes que cuando comenzaba en el ministerio, una vez me atreví a querer orar por uno de esos que se creen grandes, porque ya están predicando antes que nosotros, porque están pastoreando antes que nosotros, porque ya tienen más años de estar en el ministerio más que nosotros, y qué tremendo, porque uno únicamente siente, ¿por qué Dios lo permite? Tal vez para enseñarme o para, no sé, tratar con el otro. Yo me recuerdo que yo quise poner mis manos, o puse mis manos sobre esta persona, y fue mi primera experiencia fea. Me aventó mis manos, y eso que estaba en el altar, significa que si no estaba en el altar me pega. Me aventó mis manos por allá. ¿Quién es usted para no dejar que otro que Dios quiera usar ore o lo ministre? Y si ese es el medio que Dios ha puesto para bendecirlo, para restaurarlo, amén. A Pedro debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando la tarea de esclavo. Todavía no comprendía la enseñanza del Señor Jesús. Pero tenía que entender que para ser un líder debería de ser un siervo. Usted que añora tener ministerio, usted que añora ser pastor, que no es que lo esté diciendo en que lo quiero, no, pero añora, qué bendición fuera. Usted necesita primeramente saber que para poder ser líder se necesita ser siervo. Usted debe de servir, no que le sirvan. Usted debe de dar, no que le den. Eso debe de saberlo todo aquel que ha pasado de ese nivel de la salvación. Porque aquel que pasa del nivel de la salvación, hermano, tiene futuro en el Señor. Tiene llamado. Hay propósito de Dios para su vida. Y no lo pierda por nada. No lo pierda por nada. Porque estos 7 puntos no estamos hablando de una perfección. La perfección se hará hasta que seamos glorificados. Antes imposible.
¿cuál es el proceso para poder entender y comprender? Primero, salvación. ¿Por qué? Porque Él es la salvación y representado para poder iniciar esa vida cristiana en el tabernáculo de Moisés y también en el Evangelio de Juan capítulo 10 dice que Él es la puerta. El primer paso en el tabernáculo de Moisés era pasar por la puerta, que tenía cuatro columnas que sostenían las cortinas, que hay una enseñanza que ya se dio hace muchos años sobre eso. Él es la puerta. Esto es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo y bautizarse. Ahí está, podemos decir, el primer paso, la salvación. No estoy diciendo que tiene que bautizarse para ser salvo, pero es el aceptar a Cristo y bautizarse. Son dos cosas que tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque el bautismo es el que me hace pasar al siguiente grado, al siguiente nivel. Pero primero es salvación. Entonces, acepto a Cristo y me bautizo. ¿Por qué? Porque doy testimonio público de mi fe. Es el testimonio de decir, he renunciado a mi vida antigua, acepto la nueva vida que me han dado. Y para ello lo voy a dar como testimonio público, más que todo hacia las huestes y hacia las potestades de que soy sepultado con Cristo y resucitado para una vida nueva. Salvación. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naces del agua, del bautismo, agua y el Espíritu, no entras. Y muchos están ahí. Algunos ni siquiera se bautizan. Pasan años sin ser bautizados. Ojalá que sea porque no tengan un buen maestro. Amén. Pero hay muchas cosas que cuando usted las hace, las busca de corazón, Dios se encarga de ponerle un maestro, que ya lo va a entender más adelante. Amén. Entonces, pasamos al segundo nivel. Discípulo, aprendiz, alumno, principiante. ¿Qué es el discípulo? ¿Quién es el discípulo? Bueno, primeramente aquel que ha salido de las aguas bautismales, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y con quién compartió el Señor la cena? Con los discípulos. Amén. Discípulo, aprendiz, alumno, principiante. ¿Cómo lo podemos resumir brevemente? Porque el tiempo se nos va corriendo. El que se niega a sí mismo. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, discípulos, niéguese a sí mismo. Amén. Aló. Es que quiero decirle, ¿sabe? No quiero que pierda de vista esto. Este año es un año de usted, para usted, de oportunidad, que usted pueda darse cuenta dónde se encuentra y qué es lo que usted realmente desea y por qué no lo desea, por qué no le interesa y cuándo es que esto le va a interesar. Y sabe una cosa, hermano, lamentablemente nos viene a interesar hasta que nos damos en la boca. Hasta entonces nos venimos a dar cuenta de que nos interesa, de que es necesario. El que ha tomado su cruz y le sigue, el discípulo es el que llega a ser como su maestro. No importa, en cualquier área, el discípulo llega a ser como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Jesús el Señor, Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos. Jamás se le atreva a decir, yo soy discípulo del hermano Eduardo, porque le va a ir mal. No diga, yo soy discípulo del Señor Jesús, que es muy, pero muy diferente. Amén. Porque usted sabe que, por ejemplo, Saulo era discípulo de Gamaliel. ¿Y cómo estaba? Condenado. Esa es una prueba. ¿De qué le servía ser discípulo de Gamaliel si estaba perdido? Amén. El cristiano está dividido en dos partes, enseñé hace
algún año o 2 años. Creyentes y discípulos. Y dejamos bien claro, el cristiano está compuesto de 2 partes. El cristianismo, los cristianos están compuestos de 2 formas, de 2 partes. Creyentes y discípulos. Y ahí veíamos quién era un creyente y quién era un discípulo. Tercer paso, conocimiento. Conocimiento, la palabra griega es gnosis y comienza con G, gnosis. Ciencia, acción y efecto de conocer. Y aquí voy a entrar en algún detalle que tiene que estar bien claro en nosotros. Para tener conocimiento es necesario conocer, es necesario saber, y para eso se necesita en lo espiritual, como le digo, para eso se necesita en lo espiritual, especialmente ser enseñado. Si yo necesito conocimiento, debo de ser enseñado. ¿Y cuánto realmente permitimos ser enseñados? Quiero decirle algo, congregarse no es querer ser enseñado, porque muchos venimos a la iglesia, nos congregamos y lo que menos somos es ser enseñados. Igual no todo el que llega a la universidad está aprendiendo, porque muchos pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y qué triste sería que eso se pase también en nosotros en espiritual. Nosotros pasamos por la iglesia, pero la iglesia en sí no pasa por nosotros. Amén. Veamos un ejemplo, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Estamos en el punto del conocimiento. Vamos a ver algunas cosas que le ayuden a usted a poder entender lo que pasa en su vida. 8:26. ¿Ya lo tiene? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Mire qué tremenda la pregunta que le hizo. ¿Pero entiendes lo que lees? Ya vamos a ver algunos detalles. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué palabra más ruda? ¿A cuánto nos ofendería que alguien nos preguntara, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Especialmente si somos una persona como esta, una persona honorable, una persona grande, una persona letrada, una persona culta, una persona adinerada, una persona con una gran posición, una persona de confianza, de un rey, de un reino. ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Pero qué percibió ese hombre importante? ¿Qué oyó en sí? ¿Qué recibió en esas palabras? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Qué siente usted cuando Dios le habla? Por muy grande que sea. ¿Pero entiendes lo que lees? Y oiga lo que responde. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué le estaba diciendo también con eso? ¿Ah? Qué linda la respuesta. Y qué preciosa la pregunta. Ruda, si lo vemos humanamente, ruda, ofensiva. No digo, qué dura esa palabra. Pudo darse cuenta la oportunidad que le estaba dando el Señor, porque ¿a dónde iba? ¿Y cómo sabía a lo que iba? Si venía de Etiopía, venía de la tierra de Cus. ¿Y para dónde iba? Para Jerusalén. ¿Y a qué iba? A adorar. ¿Y quién te ha enseñado que en Jerusalén hay que adorar al Dios viviente? Ya voy a explicar algunas cosas importantes en eso. Y rogó a Felipe. Oiga, y rogó.
Qué importante esos detalles, hermano. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos como este hombre? Si no somos como este hombre, seguimos en nuestra ignorancia. Si no somos como este hombre, no entendemos. Peor, no comprendemos. Significa que nunca vamos a poder ver. ¿Se da cuenta por qué la iglesia de Cristo está llena de ignorantes? Porque está llena de gente que, con un nivel, hablo de nivel, con gente que solo es salva. Entiende que hoy pudo ver. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Fue que vio agua. Ahí hay agua. Felipe, ahí hay agua. ¿Y cuántas veces había visto agua en su vida? ¿Pero qué tenía esa agua en diferencia con las demás aguas? En que allá no veía y ahora veía. Comprendía, mirar, ver. He ido, le dije, ¿verdad? Ahora he ido. No soy agnóstico en el sentido conocimiento. Ahora he ido. Ahora veía. ¿Y qué dijo Job? Mas ahora mis ojos comprendía. ¿Y qué fue lo que vio Pedro en el monte de la transfiguración? ¿Está entendiendo, hermano? Espero que sí y también comprenda. Porque estamos llenos de ciegos en la iglesia del Señor. Hablo de comprensión. Como este eunuco, dependamos de la dirección de Dios, aunque ésta parezca sin sentido. Este hombre iba a Jerusalén. Sabemos que era un prosélito, pero iba, ¿y desde dónde venía? De Etiopía. ¿No cree que cualquiera se pudo haber burlado de él? Pudiera ser que no entienda sus planes al principio, los planes de Dios, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son derechos, son rectos. ¿Cómo se fue este hombre? Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora sabemos por qué se fue gozoso. Antes no veía, hoy veía. Una pregunta ruda dirigida a una persona tan inteligente y muy ocupada. Pero esta voz, la de Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Cualquiera la pudo haber tomado de una forma hasta ofensiva. Muy ruda, decía yo al principio. Llevaba el sentir de disposición. ¿Disposición de qué? Disposición de suplir cualquier falta de comprensión que él pudiera sentir. Mire lo que llevaba esa voz. Impresionante. Esa voz no era de un hombre, era Dios revelándosele. Pero la respuesta de este hombre fue una hermosa expresión de humildad y docilidad. Él pudo reconocer que en esto estaba fuera del lugar. En esto él era nulo.
Fue humilde. Amén. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el versículo número 31. ¿Y cómo podré? Mire qué tremendo, hermano. ¡Qué humildad! Un hombre tan rico, un hombre tan poderoso, un hombre que iba escoltado, que era llevado en un carruaje, que llevaba criados, llevaba mucha seguridad, porque el peligro del desierto, si no vayas a los tiempos de Eliseo, habían secuestradores, dice la Biblia, despojaban a la gente. Este hombre rico no podía darse el lujo de ir sin seguridad, en el sentido de ir protegido. Y óigalo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué dice más? ¿Se quedó ahí? No, oiga lo que dice. ¿Qué dice? Y rogó. Mira qué tremenda la posición de conocimiento para adquirir conocimiento. Miren los precios que tenemos que pagar para tener conocimiento, para poder entender, porque si no entiendo, no voy a poder ver. Y rogó a Felipe. ¿Qué significa esa palabra y rogó? Mire el respeto con el que se dirige ahora a Felipe, que es motivado por su reverencia hacia uno a quien ve que es superior en las cosas divinas. Comprendo, en el sentido de que él pudo captar, comprendo que tú sabes. Te ruego que me enseñes. Y nosotros tenemos que andar haciendo piruetas y malabares para que usted venga y aprenda y reciba y sea enseñado. Venga, por favor, necesitamos que usted aprenda. Mire, la vida es difícil. Este año 2014 va a ser difícil. Usted tiene que ser enseñado, por favor. Mire, le vamos a dar pan con chocolate para que venga. Le vamos a dar transporte. Le vamos a dar un diploma. Tenemos que andar rogándole a la gente. Hermano, ya solo apenas van 2 enseñanzas y usted ya la dejó. Hermano, por favor, haga un esfuerzo. Andamos rogándole a la gente su bien. Mire, si esto fuera negocio de enseñar, pusiéramos aquí valor de matrícula, valor por materia, pagar todos los gastos de papelería y también honorarios. Y bien caro, porque yo así me pongo bien alto. Allá pagan hasta 45, 60, 70 dólares, 80 dólares, 90, dependiendo de niveles bajos, por hora. Aquí vamos a cobrar por segundo. No, verdad que nunca, jamás ha sido así. Aquí nosotros le pagamos a la gente para que venga. ¿Y cómo vamos a tener conocimiento si no pagamos un precio? No nos interesa. Este hombre, mire, le robó. Es que solo pensemos el precio que estaba pagando solamente por ir y llegar y adorar en Jerusalén. Él quizás no venía pensando en que voy a aprender, etc. No. De seguro se cree que él venía leyendo en voz alta, que Felipe oyó. Le venía quizás leyendo a su gente. Porque el hombre importante quiere que todos los que estén a su alrededor tengan lo que él tiene, conozcan lo que él conoce. Y cuando le digo, pero entiendes lo que lees, nadie jamás me había hecho esa pregunta. Y esas palabras, esa voz lleva algo de que tú me quieres enseñar a mí. Y le rogó que se subiese. Yo le quiero preguntar, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Lombrices? ¿Problemas? ¿Necesidades? ¿Angustias? ¿Deudas?
y qué billete de $1,000 nos hacemos, ¿verdad? Eso es para gente que no tiene nada que hacer. Eso es para gente ignorante. El crecimiento, antes de llegar a este punto, no estamos en crecimiento, estamos en conocimiento, ¿verdad? Quiero terminar con el eunuco. Su propia posición mundana se humilla. Su propia posición mundana se humilla ante la presencia de Felipe. Quiero decirle algo, hermano. A veces he sentido más respeto de gente inconversa hacia uno cuando saben que es pastor. ¡Ah! Usted es pastor. ¡Oh! ¡Qué gusto conocerlo! Y lo hacen sentirse a uno como que uno es algo tan importante. Y los hermanos, bien hermano, dile que me espere, ya voy a llegar. Sí, se lo he vivido. Si llegaba a una casa, hermano, donde estaban viendo una película, llegaba con mi familia, llegamos y estaban viendo la película y nos sentíamos mal de saber que habíamos llegado en mal momento porque no salían, porque la película estaba buena. ¿Qué cree que se siente? Yo no tengo ningún interés en que usted aprenda si usted no quiere. Si yo le predico, le enseño, le visito, le llamo, le escribo, porque me es impuesta la necesidad, porque Él lo ama a usted. Amén. Y porque sé que yo soy el criado de Él. Pero este no es mi evangelio. Este es el evangelio de Él. Y como veo, por eso lo hago. Crecimiento. La palabra griega es auxano, con X. A-U-X, A tildada, N-O, auxano. Que significa crecer, agrandar, aumentar, desarrollar. Ahora, ¿desarrollar qué? ¿Tenemos nosotros crecimiento? Ya hablamos del conocimiento. Ahora crecimiento. ¿Qué vamos a agrandar? ¿Nos conformamos con lo poquito que hemos aprendido? ¿O esto poquito nos lleva a que crezcamos? No, yo quiero más. El hombre, el eunuco, sabía eso. En el sentido de que sabía de que lo que pasaba en el capítulo 53 según nuestra Biblia, no están numerados los originales, pero en el capítulo 53, para que podamos dividirlo, en el capítulo 53, este eunuco, ¿cuántas veces pudo haber leído eso? Pero aquí, a la pregunta de Felipe, le inquietó, él quería tener crecimiento. ¿De quién habla? ¿De sí mismo o habla de algún otro el profeta? Yo quiero saber eso, ¿habla de él, de sí mismo o habla de algún otro? Y mira hacia dónde lo llevó el crecer. ¿Qué es lo que debo desarrollar? Lo que me han dado, la salvación. Tengo que desarrollarla, hacerla crecer, agrandar, no solamente en quedarme salvo. ¡Qué tremendo! Soy salvo y no sé la Biblia. Soy salvo y no conozco los libros de la Biblia. No sé ni cómo se llaman los profetas. No sé cómo explicar la salvación. No puedo explicar ni dar a entender de qué es un bautismo, porque ni siquiera me he bautizado. Me mueven la cama y me embozo todo con la sábana. Sin crecimiento. No sé, que me tengo que parar y en el nombre de Jesús, vete de aquí. Potestad, hueste, como te llames. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te tengo temor porque es más grande el que está conmigo.
No tenemos crecimiento, no tenemos cómo defenderlo. ¿Sabe qué hacemos? Somos igual al que le dice a su mujer en la noche cuando hay una bulla: mira, anda a ver si es un ladrón, y si es un ladrón me avisas. Y no es broma lo que le estoy diciendo, hermano. Da risa y hasta lo han sacado en una película, pero yo lo he visto, lo sé en la realidad de la vida. Lucas 2:40, debe 2 minutitos nomás, quiero terminar con este punto. El próximo jueves le sigo con la madurez. Y mejor, porque hay mucho que compartir sobre la madurez. Crecimiento, Lucas 2:40, aquí el ejemplo es perfecto, el ejemplo es del Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? 2:40 y después el 52. Pero este es el exacto aquí. Dice, y el niño crecía. Fíjese bien, el niño, con la salvación solo es niño. Por eso Pablo ocupa la palabra nepios o nepión en la palabra griega para referirse a los niños espirituales, aquellos que no crecen. Y nosotros tenemos aquí mucho de entendimiento de aquellas personas que no pueden desarrollar más de los 3, 4, 5 años. Y ellos van creciendo. Así somos los cristianos, vamos llenándonos en años, pero somos niños espiritualmente. Y qué tremendo es tener que lidiar con gente adulta, pero niños. Mire lo que debe ser en nosotros. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba, oiga, de sabiduría. Y oiga, ¿y qué hacía ese crecimiento? Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo aquí lo anoté, porque no quiero decirlo de una forma diferente. Note algo muy importante, que su desarrollo mental anduvo parejo con su desarrollo corporal. ¿Cuánto tiene usted de ser cristiano? 10 años, que se le note que de verdad tiene 10 años de estar en Cristo. Pero algunos tenemos 15 y parecemos de 6 meses convertidos. Me da tristeza gente vieja, hablo de cristiana, en tiempo de años. Gente vieja en el Señor, no hablo de edad cronológica. Gente vieja y no sabe nada de la Biblia. No saben nada sobre la salvación, solo las cositas así que, solo eso. No saben nada de nada. No saben qué es la salvación, no saben qué es el bautismo en agua, no lo pueden explicar, no, si hay que bañarse, ahí lo meten a uno y chungulún. La gente uno se queda, mire, yo me quedo triste de ver que la gente no puede dar una explicación. Usted no ha oído a los inconversos hablar de la Biblia. ¿Quiénes son los inconversos que se atreven a hablar de la Biblia? Usted sabe quiénes son los inconversos que se atreven a hablar de la Biblia. Y qué tristeza da que están hablando cosas bíblicas totalmente perdidas. Que su crecimiento sea como ese, mire. Que usted, así como el Señor Jesús iba creciendo en estatura, así iba creciendo en sabiduría. Era tal el crecimiento en la sabiduría de que los doctores de la ley, los sacerdotes del templo, se quedaban maravillados de oírle. Y cuando su madre le buscó a la edad de 12 años, le dijo: es necesario estar en los negocios de mi padre, le dijo. Y dice, y María guardaba en su corazón estas cosas. O sea, se quedaba. Qué bendición es ver a los niños, ¿verdad? Mami, yo quiero que ores por mí porque, niños, pequeños, yo quiero que ores por mí porque yo mañana tengo examen. ¿Y de qué tiene examen? De comerme la lonchera, a ver cómo me la como. Para él es un reto, porque tiene que ocupar las cositas, tiene que irse a lavar las manitas.
Me fui a lo más bajo, los bebés. Porque yo me recuerdo, hermano, cuando iba a primer grado, los primeros días de primer grado no hacíamos nada, nos llevaban, hacíamos cola, el himno nacional, lo cantábamos, nos hicieron un gran respeto a esas cosas, llegamos al aula, nos sacaban todos en filita con un pañuelito y el nombre de uno aquí. Y le metían a uno al baño, uno le lavaba las manos, se secaba en la toallita, regresaba y nos ponían en orden para poder sacar y ponernos las cositas aquí que nos ponían para no ensuciarnos como servilletilla. Y qué lindo un niño, mami, quiero que ores por mí, mañana tengo examen. Y los niños de 8 o 10 años, mami, ora para que el Señor siempre te provea para mis estudios. Y nosotros, permítame seguir el otro jueves con la madurez. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque tu gracia es derramada cuando nosotros crecemos en estatura y en sabiduría, Señor. Cuando nuestro desarrollo es parejo con nuestro desarrollo físico y mental, Señor. Señor, yo sé que muchos estamos bien estancados solamente en que somos salvos. Otros nos hemos quedado como discípulos en el sentido de que no llegamos a tener gran conocimiento, que no llegamos a tener crecimiento, y es por eso que no podemos ser maduros, Señor. Y todo este tiempo tú nos has dado la oportunidad para gozar de este hermoso privilegio. Y por eso somos como niños que no entendemos, que no comprendemos, que no podemos ver, que no podemos madurar. Y cómo se nos revelarán los misterios. Hermano, vamos a ver los misterios. ¿Cómo vamos a entender los misterios si nosotros no estamos dispuestos a subir en esos niveles de nuestro desarrollo cristiano? Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra. Señor, sácanos de ese nivel de salvación. Pásanos a ser discípulos, ayúdanos, que pueda yo llegar a tener conocimiento, que llegue yo a tener crecimiento, Señor, que pueda alcanzar la madurez, y de esa madurez yo podré hacer entregas verdaderas. Y cuando yo pueda entregarme, Señor, te me revelarás en cosas que oído nunca ha oído, ni ojos han visto. Las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Señor, gracias. Señor, que esto sea un reto para nosotros en este año, de poder crecer, de poder desarrollarnos, y que este año podamos terminarlo o alcanzarlo con una madurez tan diferente, que podamos ser como ese eunuco que cuidaba los tesoros de la reina de Candace. Señor, que no le impactó la forma que se podía interpretar las palabras de Felipe, pero entiendes lo que lees, y que nosotros podamos confesar. ¿Y cómo entenderé? ¿Cómo creceré? ¿Cómo maduraré? ¿Cómo entregaré? ¿Cómo se me revelará si no hay quien me enseñe? Y que nosotros podamos rogar, como este hombre lo hizo, con una gran reverencia y respeto a aquel que conocía sobre las cosas divinas. Padre, gracias, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tan